Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Bueno, levántense. Que ahora van a reaccionar a otro universo, prepárense, porque esto se pone interesante. Licht, sonriendo despreocupado: vaya, ¿otra vez nos están mirando? Esto suena divertido. Ina, curiosa: ¿reaccionar? ¿A qué exactamente? Nana, con una sonrisa pícara: jeje, espero que no sea nada aburrido. Jail, serio, si es algo importante, será mejor prestar atención. Pele, relajado: mientras haya acción, yo estoy dentro. Siempre estaré presente. Pele, cruzándose de brazos, mirando el equipo. Sí, es potente, pero ese aire oscuro le da un toque interesante. No necesariamente da miedo, más bien intriga. Jail, ajustándose los lentes, asintiendo lentamente: exacto. Ese tipo de perturbación en la melodía puede hacerlo más memorable. Si se mezcla bien con la percusión, puede quedar brutal. Ina, aún detrás de Lich, asomando un poco la cabeza: ¿de verdad creen eso? Porque a mí me dan escalofríos, esa parte parece de una película de terror. Tu horizonte miente. Haré que de eso que te escondes ronde en tu mente. Nana, con cara de incomodidad: vaya, qué cosa tan fea y a la vez tan tenebrosa. Esa cosa parece una calavera o algo así. Pele, mirando con atención: cierto que sí, pero fíjate, es raro. Y sus palabras no ayudan mucho, jeje. Serio, decir que lo que temes rondará tu mente, y que él hará que suceda. Son palabras fuertes. Ina, nerviosa: eso suena más como una amenaza que otra cosa. Licht, con mirada fría: no, es peor que una amenaza. Es alguien que disfruta metiéndose en la mente de los demás. Nana, tragando saliva: jeje, ya no me gusta esto. Lo que tu mente creyó, mi esencia lo sé yo, y yo acabaré con ella. El último destello. La pieza que le da fin al inicio será la que le dará inicio al fin. Todos a mi alrededor solo son sacrificios tratos ante mí. Estos son el dolor y la maldad ante tu fiesta. Te servirá si aquello más no exista. Nada cambiará menos yo que se deshaga. Jail, frunciendo el ceño: ¿es la pieza que le da fin al inicio? Uy, ¿y este quién es para decir eso? Licht, medio sonriendo pero serio: sí, mejor explica quién es este sujeto, jeje. Porque lo que dice está muy raro. Yo explicando. Ese es el de Lich. Es básicamente la encarnación del mal puro y la destrucción, pero su origen viene de algo muy antiguo. No era humano exactamente, nació a partir de la energía liberada en la Guerra de los Hongos, un evento apocalíptico que destruyó gran parte del mundo. Esa explosión liberó radiación y magia oscura, dio origen a criaturas extrañas y entre ellas, nació el Lich, aunque no es humano. Puede poseer cuerpos, puede tomar forma humana, como Bilio el Rey Helado en algunos momentos, lo que realmente es una fuerza primordial de muerte, extremadamente inteligente y manipulador, obsesionado con extinguir toda vida. Ina, asustada: ¿qué? Quiere acabar con toda la vida. Pele, serio por primera vez: entonces, no es un enemigo normal. Nana, nerviosa: jeje, ahora sí tengo miedo de verdad. Licht, con mirada fría: ese tipo no pelea por ganar. Pelea para borrar todo. Del
Selassie. La mortandad en mí yace. Cuestiona mi propósito en este asqueroso lugar que me encargue de volver inhóspito. Pele, pálido, retrocediendo un poco, espera, ¿eso era un planeta o algo así? ¿Qué hizo esa explosión, de verdad? Yo explicando. Sí, básicamente fue a nivel mundial. La guerra de los hongos no destruyó solo una ciudad. Cambió todo el planeta. Fue como una guerra nuclear mezclada con magia. Civilización destruida, humanos casi extintos, el mundo quedó irreconocible, y de ese desastre, nació el Delich. O sea, no es solo un villano. Es literalmente el resultado de la peor tragedia del mundo. Ina, temblando, entonces, él es, como una consecuencia, Jail. ¿Serio? No, es peor. Es lo que queda cuando todo se destruye. Nana, nerviosa, jeje, eso ya no suena como algo que puedas derrotar fácilmente, Licht. Con mirada fría, ese tipo, no debería existir. Tantos hechos insólitos que controló desde lo más recóndito. Nueva luz aflora, borraré aquello que tanto valoran. Eso que solo él me podrá contener. Por ahora siempre estaré presente. Tu horizonte. Nana, nerviosa. Ese tipo está loco, literal, o sea, le gusta el caos solamente, Licht. Negando ligeramente, no, ni siquiera es eso, Jail. ¿Serio? El caos implica emoción, diversión, desorden. Pero ese sujeto, no siente nada. Yo explicando. Exacto, el Lich no busca caos por diversión. Él busca el fin absoluto. No quiere ver el mundo arder. Quiere que deje de existir por completo. Para él, la vida es un error, la existencia es algo que debe terminar. Ina, asustada, entonces, no hay forma de razonar con él, Pele. Tenso, ese tipo, da más miedo que cualquier enemigo que hayamos visto, Nana. Tragando saliva, jeje, retiro lo de loco. Esto ya es otra cosa. Haré que de eso que te escondes ronde en tu mente. Lo que tu mente creyó, mi esencia lo selló, y yo acabaré con ella. El último destello. Llegó el momento para resurgir, regresar el respeto hacia mi figura. Crecer tan valiente para luchar contra mí. Si amor no te ayuda, será más larga la oscura noche si la aurora tus desesperanzas vislumbra. Las espadas en mi contra marcaron la hora de su mayor desventura. Billy, no le des la espalda a tu miedo. Licht, riendo fuerte. Ja ja ja. Miren a ese niño. Le puso ese trapo en los ojos y le dañó el cráneo. Espera, ¿quién es ese que logró hacerle daño a ese monstruo? Yo explicando. Ese que viste es Fin de Human. Es el único humano normal en su mundo, pero tiene una voluntad increíble, nunca se rinde y siempre pelea por proteger a los demás, aunque parezca un niño. Es uno de los pocos que puede enfrentarse al Delich. Ina, sorprendida, un niño hizo eso. Jail, ¿serio? No es un niño cualquiera, tiene el valor de enfrentarse a algo imposible. Pele, impresionado, vaya, eso sí es tener agallas, Nana. Sonriendo nerviosa, jeje, pequeño, pero peligroso, Licht. Con una sonrisa interesada, me agrada. Alguien que no se deja intimidar ni por la muerte misma. Obedecerán a lo que dicte mi credo. Llevaron a mis manos su perdición, su pesadilla concedo. Seré yo quien te haga saber cuándo debes parar. Cuando tu magia se apague, podrás ser más. 1000 años buscando una solución. Juegos de fuego, amigo. Yo soy la fuente del dolor. Esta es mi casa. Alexandrov Grigorovich. Con el rostro serio, no puedo creer que algo tan malvado exista, Jail. Firme, no es solo maldad. Es la ausencia total de todo lo demás. Licht, con mirada fría, ese tipo no odia, no disfruta. Simplemente cumple su propósito. Ina, asustada, eso es lo que da más miedo, Nana. Nerviosa, jeje, preferiría 1000 veces un enemigo loco, que uno así, Pele. Serio bebiendo su bebida, porque a un loco puedes entenderlo. Pero a eso, no. De almas destina a perderse en el vacío. Me encargaré de quemar su esperanza. Si tal vez no te sientas tan frío. Siempre estaré presente. Tu horizonte miente. Haré que de eso que te escondes ronde en tu mente. Lo que tu mente creyó, mi esencia lo selló,
y yo acabaré con ella. El último destello. Licht, riendo con emoción. O sea, ¿ya se acabó? Pero acabamos de ver al mal total, Dios mío, esto fue increíble. Jeje, y más ese chico que le daba pelea, Ina. Aún nerviosa, sí, pero también fue aterrador, Jail. Serio, enfrentar algo como el de Lich, no es algo normal. Ese chico tiene valor de sobra. Pele. Impresionado, un niño enfrentando a la muerte misma, eso sí es de otro nivel. Nana. Sonriendo, jeje, pequeño pero con un corazón gigante, yo. Ese chico es fin de human. Y lo que lo hace especial no es su fuerza. Es que nunca deja de luchar, aunque el enemigo sea literalmente el fin de todo.